Hola, mi nombre es Jessica y les voy a presentar sobre las corrientes historiográficas. El título de este tema es El fin del hecho neutro, como 4 corrientes destruyeron la idea objetividad en la historia. Aquí una frase: la crisis de la objetividad no comenzó con los historiadores posmodernos, sino con las propias escuelas que intentaron explicar el pasado desde sus fundamentos positivistas, historicistas, marxistas y analistas. Este reportaje interpretativo busca analizar a partir de una investigación documental exhaustiva cómo estas corrientes se desarrollaron y qué impacto tuvieron en la región. El objetivo es ofrecer una visión clara y dinámica que permite al lector comprender no solo qué dicen estas corrientes, sino cómo nos enseñan a mirar el pasado de una forma más crítica y humana. Antecedentes del tema del estudio de la historia hispanoamericana a través de una transformación radical durante los siglos XIX y XX. Estas corrientes respondieron a contextos específicos. El positivismo surgió en medio del proyecto de modernización, el historicismo como crítica de la rigidez del método científico, el materialismo histórico, contexto de desigualdad y luchas sociales, los anales como renovación metodológica centrada en la vida cotidiana. Hola, mi nombre es Jessica y yo les voy a hablar sobre el positivismo. Es una de las corrientes historiográficas más influyentes del siglo XIX, que marcó profundamente la forma que se entendió la historia durante varias décadas, especialmente en Europa y América Latina. Su principal exponente fue Augusto Comte, quien propuso que todas las ciencias, incluida la historia, deberían de basarse en el método científico, es decir, en la observación y la medición, en la búsqueda de leyes generales que explicaran el comportamiento humano y social. Comte sostenía que las sociedades, al igual que la naturaleza, seguían leyes universales que podían descubrirse mediante el análisis riguroso de los hechos. Por eso, el positivismo consideraba que el conocimiento válido es únicamente aquel que puede verificarse de manera objetiva. Esto implica dejar fuera las interpretaciones subjetivas, las emociones y cualquier factor que no pudiera comprobarse mediante datos. Aplicado a la historia, el positivismo estableció que el historiador debía de actuar casi como un científico natural. Debía de recopilar hechos, clasificarlos y analizarlos con neutralidad, evitando emitir juicios personales. De ahí surge la idea del famoso hecho histórico. Entendió como algo concreto, comprobable y necesario para construir narraciones fieles del pasado. El historicismo surge principalmente en el siglo XIX en Alemania, como una reacción directa contra el positivismo. Universalmente, el desarrollo histórico, el historicismo defendía cada sociedad, cada época y cada proceso histórico que eran únicos e irrepetibles. Entre sus representantes destacan Leopoldo von Ranke y Johann Guss y Wilhelm Tate. El punto central del historicismo es la singularidad del hecho histórico. Para esta corriente no existen leyes generales que puedan aplicarse a todas las sociedades. Por algo y por cada una está marcada por su propio contexto cultural, político, social y espiritual. Por eso los historicistas
insistieron en que la importancia de estudiar cada acontecimiento en su contexto específico. Esta idea cambió profundamente la forma de escribir la historia. Leopoldo Rank consideró que el padre de la historia moderna afirmaba que el historiador debía de reconstruir el pasado tal como realmente fue. Esto aplicaba a basarse en fuentes primarias, documentos, cartas, archivos, crónicas y testimonios de la época. Su objetivo era lograr la mayor fidelidad posible al pasado, evitando alterarlo como interpretaciones subjetivas o con ideas preconcebidas del presente. Materialismo histórico es una corriente desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. Esta perspectiva plantea que la historia está determinada en una última instancia por las condiciones materiales de la sociedad, especialmente por la estructura económica, por las relaciones de producción, es decir, por la manera en que las personas producen, distribuyen y consumen los bienes necesarios para vivir. Según esta corriente, la forma en que se organiza la economía se origina de diferentes clases sociales cuyos intereses están en conflicto. De esta manera, el motor de la historia es la lucha de clases, esclavistas y esclavos, señores feudales y siervos y burgueses y proletarios. Estos enfrentamientos generan tensiones que llevan a transformaciones sociales profundas como revoluciones, cambios políticos y modificaciones en el sistema económico. Marx propuso que toda la sociedad tiene una estructura dividida en dos niveles: la infraestructura, que corresponde al modo de producción, y la superestructura, que incluye la política y la religión, la cultura y las leyes y las instituciones. Para él, la infraestructura determina la superestructura. Por ejemplo, en una sociedad capitalista, la política y las leyes suelen defender los intereses de la clase dominante, que es la burguesía. La Escuela de los Anales nació en Francia en 1929. Esta corriente revolucionó completamente la forma de hacer historia, rompiendo con la tradición que se centraba exclusivamente en los eventos políticos y en los grandes personajes. Los anales propusieron una historia basada en el estudio de las estructuras de larga duración, como la economía, las mentalidades, la geografía, el clima, la vida cotidiana y las relaciones sociales. Una de las ideas más influyentes de esta corriente fue la noción de tiempos históricos múltiples, desarrollada con Fernand Braudel. Según él, la historia no se mueve a un solo ritmo. Algunos procesos, como el comercio internacional o las prácticas culturales, avanzan lentamente, mientras que los eventos políticos pueden suceder rápidamente. Esta visión permite estudiar la historia desde las perspectivas más amplias y menos centradas en la inmediatez. El estudio de estas corrientes permite entender que la historia no es una verdad única, sino un campo de interpretaciones que cambia con la sociedad. Cada corriente explica el pasado desde una óptica distinta y necesaria. El positivismo no se dio órdenes, historicismo, comprensión cultural, marxismo, conciencia social, y los anales, aptitud metodológica. Conclusión: corrientes
historiográficas no solo transformaron la forma de escribir la historia, cambiaron la manera en que nos comprometemos como pueblos a analizar el pasado desde diferentes perspectivas que permiten construir un presente más crítico, más consciente, más humano, y entender cómo pensamos la historia es, en realidad, y entendernos a nosotros mismos.